Capítulo 6 de Efesios, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es parte de lo que es de Dios, es justo. Es justo y necesario, decíamos a veces allá. Verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice el verso 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vimos que dice el verso 1 que los hijos obedezcan en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Esto es parte de Dios, es justo. Pero tiene que ver con un contexto de que los padres sean ejemplares. No significa que los hijos no tengan que obedecerlo cuando los padres no son ejemplares. Significa que se le da el consejo al hijo que tiene un padre temeroso de Dios. Por eso dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, el hijo va a ver que su padre es un buen ministro, es un buen líder, es un ejemplo a seguir, que el padre enseña más que con palabras, con el ejemplo. Que el padre es un padre responsable, y no un padre no un padre desobediente a Dios, vicioso, mujeriego, borracho, mentiroso o drogadicto. No. Está hablando de un padre que enseña más con su ejemplo que con palabras. ¿Sí? Porque ¿cómo voy a enseñarle a mi hijo, decirle no tomes y yo por acá me estoy echando mis cervezas, ¿no? O cómo voy a decirle no robes y yo también ando robando. O cómo le voy a decir no mientas si yo también ando mintiendo. Entonces tiene que ver con el contexto de que los padres sean temerosos de Dios. Ambos, tanto el esposo como la esposa, ¿no? O sea, tanto la mamá como el papá. Ahora, aquí estamos viendo en cristianos. Puede ser que algún hijo tenga un padre que no es cristiano y no significa que no lo tiene que respetar y no lo tiene que honrar. Claro que sí. Pero va a haber circunstancias donde el hijo que es cristiano, porque ha sucedido que a veces no se convierten todos en la familia, sino que a veces los hijos y los padres no. Puede ser que un hijo se convierta al Señor y va a tener problemas porque tal vez el padre, por medio de la influencia que él cree que tiene o la autoridad que tiene, lo va a querer como obligar a hacer cosas que no estén bien. ¿Se me entiende? Y el hijo, como temeroso de Dios, bueno, puede en ese momento decir, mire papá, con todo respeto, no es que le quiera faltar yo al respeto a usted, pero eso no lo puedo hacer. Mentir o robar o hacer algo que es indebido no está bien, no es correcto, ¿verdad? Por eso está diciendo un contexto que tiene que ser con padres que son temerosos de Dios. Y para los hijos es de bendición. ¿Por qué? Porque el honrarlos es un mandamiento con promesa, o el primer mandamiento que tiene promesa para los seres humanos. Que si honramos a nuestros padres, nos va, por decir así, Dios a dar una mejor vida, ¿no? Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero hoy ha evolucionado la cosa, ¿no? Y a veces ya los hijos ya casi le pegan a los padres, o algunos lugares le pegan a los padres, le han pegado. Y no se diga con palabras como despreciar, menospreciar, desvalorar, porque ya no sabe manejar un teléfono, una computadora, y lo miran como anticuado, despreciable, menos valor, ¿no? Bueno, ahora el verso 4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ves? Usted tiene que ser un hombre bien conocedor de las cosas de Dios para poder disciplinar a su hijo, tener como capacidad y tener paciencia, tener tacto, porque si usted no tiene eso, fácilmente va a querer agarrar la riata, la chancla, y decir, con esto lo arreglamos, con esto lo componemos. Bueno, esa era la táctica antes, pero de personas, padres que no tenían conocimiento de Dios. Acuérdense, nuestros padres sí utilizaron la riata, y nosotros pensamos que esa era la mejor medicina. No, que antes con la riata se enderezaban. Antes con la riata.
con la vara, con la chancla. Pero no, aquí dice que los padres no deben provocar a los hijos a ira. Dice, y también que deben ser criados en disciplina y amonestación del Señor. Este tipo de disciplina, fíjese cómo va, cómo se actúa. Esto es como si fuera una capacitación al niño, es como un discipulado. Esta disciplina, por eso casi como un discipulado, que tiene que ver con la educación bíblica. Bueno, algo así puede uno usar estrategias y formas de cómo enseñar a nuestros hijos. No tiene que ser con azotes siempre, porque, a ver, le das unos chanclazos, pero no aprendió la lección. Al rato puede estar haciendo lo mismo o peor. El punto es que tiene que dársele una disciplina, enseñarles que eso es incorrecto, que no es correcto la forma como está haciéndolo. Tanto es irrespetuoso como ponerle una práctica, como en la escuela, ¿no? Cuando te repetían las tareas hasta que le memorizabas, ¿sí? La letra que te salió mal, 100 veces la letra en el cuaderno para que la repitas y ahora sí la vas a hacer bien la próxima vez. Quiero educarlo. Lo que esté haciendo incorrecto, ponga a hacer lo que es correcto y que lo repita 10 veces. 10, y la vez que vuelva a repetir ese error, otra vuelta, hijo, lo vas a hacer 10 veces. No, que ya me voy. No, hazlo 10 veces. Y va a ver que la disciplina tiene función. Como tiene capacidad de ayudarlo a educarlo. Muy bien. Así es que vemos ahí que tiene que ser un padre guía, un padre ejemplar, con su ejemplo. Como dije hace un momento, no vas a decirle a tu hijo, no tome, no sea mentiroso, no te drogues. Si uno lo hace como padre, ¿cómo puede ser ejemplo para corregir? ¿Cómo puede ser esa forma que tú digas, voy a enseñar a mi hijo? Pero ¿cómo? Si el ejemplo no está, ¿no? Muy bien. Ahora quedamos en el verso, ¿cuál? 5. Siervos, ¿de qué va a hablar a los trabajadores, a los empleados? Dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Como a Cristo. Luego hay cristianos, tal vez que, no sé, son personas que no tienen un buen criterio, y son como jaquetones, groseros, como alguien del mundo que se le opone al patrón, ¿no? Y no, aquí nos habla la Escritura que tenemos que ser sencillos, que tenemos que tener un buen estilo de vida, un carácter, que cuando trabajemos para alguien, como por ejemplo la honestidad, no solamente no robarle algo, sino tratar de desquitar nuestro sueldo, ¿entiendes? Tratar de sentirte bien con decir, creo que lo hice bien, creo que me gané lo que me paga. O sea, no ir como una persona que, me paga demasiado barato, así que se lo hago sucio, feo, o que él lo arregle después, yo le voy a poner ahí algo feo, porque no me paga bien. No, al contrario, que el día de mañana, cuando ya no estés trabajando con él, te recuerde por la buena experiencia que tuvo cuando tú estuviste con él como cristiano. ¿Sí? Que diga, ¿dónde están esos cristianos? Quiero otro más como tú. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Ahora el verso 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Así es que debemos servir a los demás también como sirviendo a Dios, no con malicia, sino con un corazón limpio, un corazón sencillo. Verso 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Verso 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Este es muy bonito porque, digamos, si un cristiano tiene empleados, no debe ser un abusador, no debe ser un aprovechado, ni para no pagarle su sueldo, ni para quererle exigir de más, tarea de más, como ser aprovechado, ¿no? Así como uno debe de saber desquitar su sueldo, el patrón también tiene que dar como un justo pago, un justo precio por lo que está haciéndose, ¿no?
que haya una igualdad, que haya solamente una sencillez. O sea, sí, tal vez yo soy el patrón, pero es lo mismo. Nadie es más que otro, ¿no? O sea, que haya esa igualdad. Es lo que está diciendo el Señor aquí, que a los amos que tienen que hacer lo mismo, así como los que están trabajando para Él, que sean sencillos, no sean como engreídos o groseros o así, ¿no? Como ofensivos, porque dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. O sea, al final de todo, somos hermanos, hijos de Dios, y Dios no hace excepción de personas, no porque yo sea el peón o el servidor y el otro sea mi patrón, tiene derecho a que haga algo incorrecto. Ninguno de los dos. Verso 10. Vamos a entrar ahora en la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Aquí ya nos va a hablar, hermanos, de cómo estar, ¿cómo sería la palabra? Armados, cómo estar prevenidos, cómo estar preparados para poder, hermanos, cada día estar firme, cada día estar sólido, porque aunque nosotros no vemos un enemigo que es real y que se oculta, que trata de hacerle saber al mundo que no existe, pero es muy real, nosotros tenemos que tener esa armadura de Dios para poder resistir cuando tengamos las pruebas, las tentaciones o cualquier otra adversidad que el enemigo nos quiera incitar. Muy bien, verso 10 leímos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjese. Si no tenemos la vestimenta de Dios, si no tenemos ese estilo de vida, ese carácter, diría yo, esa forma de vivir, que esa sería la forma como estar vestidos, y no vestidos de vergüenza del antiguo hombre pecador, sino de una vestimenta limpia, una vestimenta de un carácter, de una vida sencilla y una vida agradando a Dios, que aunque nos va a mostrar otras cosas, pero eso de vestirnos tiene que ver como la forma de que estamos llevando una vestimenta digna, una vestimenta, por eso dice vestíos de toda la armadura de Dios para que poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, tenemos que saber que estamos aunque no vemos esas potestades, aunque no vemos esos poderes, esas fuerzas del enemigo, pero sí estamos sabidos de que, hermanos, hay alguien que no está de acuerdo con que seamos hijos de Dios, que no está de acuerdo con que Dios reine, que no está de acuerdo con que sea Dios adorado, exaltado aquí en la tierra. Y esos poderes, que son poderes invisibles, que operan en el aire, dice, son reales. Los hombres son incitados a pecar, ¿sí? Por ejemplo, que vemos en los comerciales, por ejemplo, los comerciales de televisión. Cualquier comercialito de nada, por ejemplo, pasan a vender un automóvil. ¿Qué tiene que ver un automóvil con una mujer en bikini? ¿Ve? Pero las influencias del mal van a estar siempre atacando para que podamos tropezar, para que podamos caer en las tentaciones, ¿sí? Ya no se diga cuando promocionan una cerveza, cuando promocionan un licor. Eso es mucho más aditivo, poner mujeres semidesnudas, porque es lo atractivo. O sea, tienen que buscar algo para que el que está viendo el comercial
se antoje de ir a comprar un paquete de cervezas. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros tenemos que vestirnos con la armadura de Dios, porque hay una guerra que esas huestes se van a oponer a que nosotros caminemos en libertad y vivamos obedeciendo al Señor sin que ellos se opongan. Ellos se van a oponer en contra de que nosotros les sirvamos al Señor. Se van a oponer, ¿eh? Así es que no son nuestros amigos, no están a favor nuestros, sino que están en contra de Dios. Por lo tanto, nos van a tratar de hacer tropezar y caer. Verso 13 nos dice: por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Ve? ¿Qué nos está diciendo? Nuevamente, que tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir. Si no tenemos la armadura, pues no tenemos fuerza, no tenemos cómo pelear, cómo luchar, cómo vencer o cómo resistir, ¿no? Como dice la otra escritura, temed a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Si nosotros no tenemos esta vestimenta, no tenemos cómo resistir, cómo estar fuertes, cómo estar ceñidos. Bueno, así es que dice que tenemos que, después de habiendo acabado la tarea, estemos firmes. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sí? ¿Qué es la verdad? Es la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos que tener bastante conocimiento de la palabra de Dios. Luego, por falta de conocimiento, no tenemos esa parte de la armadura puesta. Y luego, somos víctimas del engaño, de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza, ¿cierto? Porque no tenemos una capacitación, no tenemos un conocimiento de la verdad. En cambio, estando con ese conocimiento, lo traemos ceñidos, aquí puestos en nosotros, están en nosotros ya puestos. Y podemos discernir la verdad y podemos discernir lo que no es verdad. ¿Sí? Y dice, y vestidos de la coraza de justicia. Muy bien, esto es justo, está hablando de justicia. Nosotros tenemos, dice, que estar vestidos de justicia. O sea, lo que hacemos debe ser como algo ordenado. ¿Sí? Ve que la Biblia nos habla de someternos unos a otros, el esposo a la esposa al esposo. Eso es justicia, aplicar justicia, someternos a las autoridades, todo lo que es lícito, todo lo que es posible, lo que es permitido. Justicia, hacer la justicia, y en muchas áreas la justicia, no una balanza que no esté desmedida. Lo que sea justicia, lo que sea justo, practicar la justicia. Muy bien. ¿Dónde quedamos? Verso 15. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Sí? Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Recuerda que el apóstol Pablo dijo que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Sí? Hermosos son los pies. O sea, tiene que ver, hermanos, con que nuestro caminar en el Señor sea para anunciar también la palabra de Dios. Por eso dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, que nuestro andar, nuestro caminar tenga que ver también con anunciar el evangelio del Señor donde nosotros andamos, donde nosotros nos movemos. Verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Muy bien, tener la confianza en el Señor, caminar aunque las cosas no se miren bien, seguir adelante, no retroceder, ¿no? Eso sería tener ese escudo de la fe, ¿no? Para apagar toda negatividad, incluso nuestra mente, cuando a veces con lo primero que luchamos a veces es con nuestra mente negativa, de que tal vez no va a pasar o no creemos, estamos dudando. Bueno, dice que tenemos que
tomar el escudo de la fe, ¿sí? Aquello que usaban los soldados, ¿no? Pablo está haciendo una analogía de un soldado, está usando el equipo que usaba un soldado. Ya vimos que está hablando de coraza, esa coraza que le cubre el cuerpo, ¿no? Una coraza, un chaleco antibalas. Vimos también que se ceñían los lomos, ¿sí? Y también los pies, o sea, con un calzado, con una, no descalzo, sino como capacitado también para poder caminar. Sí, ahora vimos el escudo. ¿Qué es el escudo? El escudo es, digamos, lo que detiene los dardos del enemigo, o las lanzas o las espadas, ¿no? Sí, algo así. Muy bien. Vemos entonces que está hablando de una protección que tenemos cada vez que nosotros tenemos esas batallas, contamos con los instrumentos o con las herramientas para poder estar sólidos, estar firmes. Verso 11 dice, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Un ejemplo, por ejemplo, Jesús cuando estuvo en el desierto, ¿cuáles fueron los dardos que le aventó el enemigo? ¿Verdad? Y él utilizó tanto el escudo como utilizó la espada, utilizó todo lo que es este símbolo de protección para autoatacar también, ¿no? Sí, no solamente para soportar los golpes, sino también que tienes también como para actuar en defensa. Verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es el casco, como el que usa el de la motocicleta, ¿no? Ese es el yelmo. ¿Y por qué? ¿Por qué está diciendo el yelmo? Porque el yelmo es el que te cubre la cabeza, te cubre lo que es los pensamientos, ¿sí? Te cubre lo que es el cerebro. Si el cerebro falla, el cuerpo ya no funciona. Por eso el yelmo es importante para que nosotros podamos estar cubriendo lo que tenemos de parte de Dios, la buena doctrina, los buenos pensamientos, y que los dardos del enemigo no puedan traspasar en nuestra cabeza. Porque si daña nuestra cabeza, ya dañó todo el cuerpo. Si te cambió la mente, ya te cambió toda la vida. ¿Sí? Y es donde nos recomienda que tengamos una protección en nuestra cabeza. Y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra vuelta, ahí está. La defensa. La palabra tiene que salir como una espada en defensa. ¿Sí? Como lo utilizó el Señor Jesús. Cuando le dijo a Satanás, vete de aquí, porque escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás, ¿verdad? Así es que tenemos que tomar nuestras herramientas o nuestras armas, que no son para pelear, sino para con carne o sangre, sino contra potestades en los aires, contra seres invisibles, contra la oposición que hay en contra del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Verso 18. Orando todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todo eso conlleva, hermanos, lo que es la comunión con el Señor, la cercanía, el estar orando en todo tiempo. ¿Cómo? Con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Aquí detengámonos un poquito, mire, hermanos. Cuando dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, ustedes se recuerdan que el apóstol Juan, cuando escribe la carta de revelación de Apocalipsis, dice, estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor. Bueno, a eso más o menos lo mismo se refiere. A estar unido con el Señor en pensamiento, en carácter. ¿Sí? Un mismo espíritu, como ya vimos lo que es la unidad del espíritu, pensar una misma cosa. Sí, y tiene que ser con oración y súplica en el espíritu, o sea, en esa conexión de la voluntad de Dios, no de cosas carnales, no de que te pido por esto y todo que sea terrenal, no, tiene que ver con una conexión, por ejemplo, Señor, veo las batallas, veo la oposición, ¿no? Veo las luchas, Señor. Veo el enemigo que como, Señor, nos ataca, Señor, y me hace como querer tambalear. Esos deseos carnales que me incitan o estas cosas, Señor, entiendo que estoy batallando, Señor. Socórreme, ayúdame. ¿Sí? Entonces dice que, fíjese todo lo que conlleva una oración. Dice, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Fíjese, hay que velar a no tropezar, a no dejarnos engañar por el enemigo. Tenemos que tener perseverancia y súplica, dice, por todos los santos. O sea que no es un juego, la batalla es real, la lucha es real. ¿Existe Satanás? Sí existe, así como existe Dios. Existe el maligno que nos incita a pecar. Sí, por eso tenemos que buscar de corazón y con sencillez al Señor, en súplica, en auxilio. Ya decía este hombre, ponía un ejemplo de Sansón. ¿Se recuerdan de Sansón, hermanos? De cómo Sansón estaba muy confiado de cada vez que venían los filisteos. Él estaba seguro que los iba a derrotar, ¿verdad? Y ya la última vez, cuando ya el Señor ya no estaba con él se levantó, dijo, otra vez, ahí vienen los filisteos, le dijo a la Dalila, ¿no? Y él, creyendo de que estaba, pues, otra vuelta para pelear con fuerza y vencer, dijo, se levantó y dice, otra vuelta, se me levantaré y los venceré, los derrotaré. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Se había apartado de él. Ahí me preocupé, hermano, porque este hermano dijo, miren, hermanos, hay cristianos que ni siquiera saben que el Señor ya se apartó de ellos, ni siquiera se dan cuenta, así como Sansón. Y pueden tener una rutina de iglesia, una rutina de religiosidad, pero ni siquiera, es lo peor de que ni siquiera saben que el Señor ya se apartó de ellos. Dice. El punto es que nos enseña, ¿qué nos enseña de Sansón? ¿Qué ejemplo nos deja malo? ¿Qué mal ejemplo hizo? ¿Por qué el Señor se apartó de él? Estaba para hacer la voluntad del Señor, ¿cierto? Fue escogido para traer un servicio a la nación de parte de Dios. Él era como un juez y no hacía bueno el trabajo. Y luego se encaprichó con las mujeres filisteas. O sea, y sus propios deseos, como quien dice, su propia carnalidad, su propio pensamiento. Yo quiero esto. No importa lo que Dios quiera, a mí ya no me importa lo que Dios quiera. Yo elijo lo que yo quiero. Tanto que sus padres le dijeron, hijo, ¿acaso no hay mujeres aquí en Israel para que tengas que tomar una filistea? Y él se acercó y dijo, no, es que yo quiero aquella. Y a aquella quiero. ¿Y cuántos problemas no le trajo a Israel por la desobediencia a Dios? ¿Y en dónde terminó él? Terminó con los ojos sacados, ¿verdad? Y murió ahí. Bueno, eso nos enseña que a veces nosotros, si andamos haciendo lo malo, queriendo nuestro propio gusto, nuestra propia carnalidad, ni cuenta nos damos que el Señor ya no está con nosotros. Y hay gente que se pone tal vez a gritar desde arriba de un púlpito o personas que se dicen cristianos y tal vez el Señor ya no está con ellos.
Y mi esposa me preguntaba eso, dice, pero ¿cómo si en un momento dado nosotros recibimos el Espíritu Santo y va a estar para siempre con nosotros, ¿cómo es que el Señor no estaría con nosotros entonces? Y yo le dije, mira, el punto es que cuando nosotros recibimos al Señor y está dentro de nosotros, se debe de ver como que está actuando en nosotros, que está haciendo algo Él, que no lo tenemos amarrado adentro o todo el tiempo durmiendo sin que haga nada, sino que la evidencia es que sí lo tenemos, pero actúa en nosotros, actúa poderosamente, no solamente para nosotros transformarnos, santificarnos, sino que también nos hace compartir el Evangelio a otras personas. Actúa en nosotros. El problema es que si nosotros llevamos una rutina religiosa nada más y no hay fruto del Espíritu que está dentro de nosotros, se podría decir, pues, una de dos, o no fuimos bautizados por el Espíritu Santo, o simplemente no dejamos que Dios actúe, no dejamos. Queremos hacer lo nuestro, queremos hacer lo que nos parece a nosotros, y no. Bueno, verso 19, Pablo también pide oración, dice, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Fíjese, el apóstol Pablo pidiendo oración, qué humildad, qué sencillez. Fíjese, pide oración para que Dios le dé, dice, ¿verdad? Esa sabiduría, ¿verdad? Ese denuedo para predicar el misterio del Evangelio. Imagínense un hombre que hablaba con tanta abundancia de palabras y profunda, ¿no? Y aún así con esa humildad pidiendo oración por él. Qué sencillez, ¿no? Dice el verso 20, por el cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Así deberíamos de pensar todos los pastores que existen hoy en el mundo, de hablar como se debe de hablar y no hablar barrabasadas o tonteras que no son de Dios. ¿Ve? Fíjese lo que él dice, que con denuedo hable de él como debo de hablar. No como yo quisiera, yo quiero hablar lo que yo quiero, sino lo que debo de decir, lo que debo de hablar de él. Verso 21 ya son saludos. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todos os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Seguramente es el que llevó la carta. Tíquico. Verso 22. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones, pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesús el Cristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesús el Cristo, con amor inalterable. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, felicitaciones.